Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada infiel desenmascarada por una tablet olvidada, de juegos inocentes a amenazas siniestras. La decisión que sacudió los cimientos de nuestra familia. Tengo 27 años y mi hermano mayor, David, de 33, está casado con Susan, de 35. Llevan juntos 12 años y se casaron el año pasado. Su historia de amor comenzó como muchas otras. Compañeros de trabajo que terminan enamorándose. Hasta hace poco, ambos trabajaban en la misma empresa, pero a David le ofrecieron un puesto mejor en otra compañía. Aunque siempre he mantenido una relación cordial con Susan, nunca me ha caído del todo bien. Siempre tuve la sensación de que algo no encajaba con ella, pero a pesar de mis sentimientos, nunca intenté meterme en su relación ni desalenté a mi hermano cuando me contó que iba a casarse. Hace poco, nos reunimos todos en casa de mis padres para celebrar el Día de Acción de Gracias. Como vivimos en ciudades diferentes, es agradable vernos después de tanto tiempo. Llegué antes que David y Susane, ya que me tomé un par de días libres extra en el trabajo para pasar más tiempo con mis padres. Cuando David y Susane llegaron, noté que mi hermano no estaba tan animado como de costumbre y apenas podía esbozar una sonrisa. Tenía ojeras y parecía que llevaba días sin dormir bien. Nos saludó tímidamente y subió con su equipaje. Me preocupé al verlo así, pero no quise decir nada delante de todos. Le pregunté a Susana en voz baja si le pasaba algo, pero ella se limitó a encogerse de hombros, diciendo que habían tenido un viaje largo. Durante la cena de Acción de Gracias, mi hermano apenas interactuó con nosotros. Incluso cuando mamá sacó su postre favorito, el pudín de calabaza, no mostró entusiasmo. En ese momento mis padres también empezaron a preocuparse. Después de la cena, mientras fregaba los platos, mi sobrino Daniel, de 11 años, vino a charlar conmigo. Me contó emocionado sobre un nuevo juego que le encantaba. Como siempre hablábamos de juegos, le pregunté de qué se trataba. Daniel me dijo que cuando terminara mis tareas, me enseñaría el juego en su tableta. Me sorprendió oír que tenía una tableta propia y le pregunté al respecto. Me explicó que Susane le había dado su tableta antigua cuando le dieron una nueva en el trabajo. Cuando terminé de fregar, seguí a Daniel a su habitación donde me enseñó el juego. Jugamos un rato hasta que Susan subió para acostar a Daniel. A pesar de las protestas del niño, le quitó la tableta y le dijo que la tendría al día siguiente. Al salir de la habitación, le pregunté a Susan si podía quedarme con la tableta para seguir jugando y practicar, ya que la mía estaba un poco lenta. Susan dudó y luego, con una sonrisa forzada, me la entregó, diciéndome que me asegurara de devolverla por la mañana. Con la tableta en mi poder, me retiré a mi habitación decidida a dominar el juego antes de la próxima partida con mi sobrino. Estaba concentrada jugando cuando de repente apareció una notificación de mensaje de texto en la parte superior. No pude evitar mirar. Era de alguien llamado Chad que decía: «Ya te extraño». Me quedé paralizada en medio del juego mientras asimilaba esas palabras. Revisé la pestaña de mensajes y me di cuenta rápidamente de que la tableta estaba vinculada a la cuenta de iCloud de Susan. Ahí fue cuando entendí. Debió haber sincronizado su iPhone con esta tableta, por lo que los mensajes que llegaban a su teléfono también aparecían aquí. Debió olvidar cerrar sesión en su cuenta de iCloud en esta tableta antes de dársela a mi sobrino. Abrí la aplicación de mensajes y descubrí una serie de conversaciones íntimas entre Susana y Chad. Al hacer clic en la foto de contacto, me di cuenta de que era el vecino de mi hermano. Lo había visto algunas veces cuando había visitado la casa de mi hermano en el pasado. Se suponía que eran solo vecinos, pero claramente su relación había cruzado límites peligrosos. Sus mensajes estaban llenos de detalles de todos sus encuentros y planes. Hablaban sobre la relación de Susan con mi hermano, donde ella revelaba que ya no lo amaba, pero no quería ser la culpable de que su relación se rompiera. Mencionaba lo mucho que odiaba el hecho de que David no le diera atención debido a su trabajo y que estaba contenta de recibirla de Chad. Chad, a su vez, escribía sobre lo mucho que le encantaba ser su vecino para poder visitarla siempre que pudiera. No podía creer que hubiera tropezado con la aventura secreta de mi cuñada. Era un shock que aceleraba mi corazón y hacía que mi mente luchara por procesar la realidad que se desarrollaba ante mí. No entendía qué hacer y me preguntaba si mi hermano siquiera sospechaba que Susane tenía una aventura. Mi mente corría y comencé a tomar fotos en mi teléfono de todos sus mensajes de texto. Mi mano temblaba
y me preocupaba que Susanne pudiera golpear la puerta de mi habitación en cualquier momento, exigiendo que le devolviera su tableta. No quería que mi sobrino viera este tipo de mensajes mientras jugaba. Podría ser un niño, pero no era tonto. Si descubría estos mensajes, no le tomaría mucho tiempo descifrar la verdad, al igual que a mí. Después de recopilar todas las pruebas, desvinculé y limpié la tableta, sabiendo que el teléfono de Susan también tendría todos esos mensajes. Toda la noche, me revolví en la cama, incapaz de dormir. A las 3 de la madrugada, cuando bajé a buscar agua, vi a mi hermano sentado solo en la sala viendo la televisión. Saqué helado del refrigerador y le pregunté si quería un vaso. Asintió y me senté a su lado entregándoselo. Le dije que siempre estaría allí para él y que podía hablar conmigo sobre cualquier cosa que lo preocupara. Eventualmente, habló, compartiendo cuánto estrés tenía en el trabajo, pero podía sentir que había algo más. Dudé, pero decidí dar un salto de fe y abordar el elefante en la habitación. ¿Todo está bien entre tú y Susan?, pregunté, tratando de no sonar acusatoria. Sus ojos parpadearon con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Después de una breve pausa, suspiró y confesó que se sentía distante de Susanne últimamente. Permanecí en silencio mientras continuaba explicando que no tenía tiempo para pasar con su familia, ya que luchaba por trabajar 2 empleos todos los días. Me sorprendió escuchar esto, mientras revelaba que había tomado un trabajo adicional para poder mantener su estilo de vida y pagar la hipoteca de la casa a tiempo cada mes. Seguí escuchando a mi hermano mientras hablaba sobre su matrimonio y decía que probablemente estaban pasando por una mala racha. En este punto, quería revelar desesperadamente lo que acababa de descubrir sobre Susan, pero no estaba segura de cómo lo tomaría. El peso de la verdad me oprimía, pero tampoco quería arruinar el matrimonio de mi hermano sin confrontar primero a Susanne. Al día siguiente le ofrecí llevarla a un relajante día de spa, a lo que Susanne inmediatamente aceptó. Nos divertimos mucho, y luego la llevé a almorzar. Mientras comíamos, decidí preguntarle con precaución sobre Chad. Al escuchar su nombre, Susan se congeló de inmediato a medio comer y me miró. No quería que jugara juegos conmigo, así que fui transparente y le dije que había visto todos sus mensajes. Para mi sorpresa, Susan comenzó a gritarme que esto era su vida personal y que no debería haber invadido su privacidad revisando sus mensajes. Retrocedí y le hice saber que no invadí el espacio de nadie. El mensaje de Chad simplemente apareció mientras jugaba en la tableta de mi sobrino. Le dije lo inapropiados que eran sus mensajes con él y que nunca debería haberle dado la tableta a mi sobrino sin revisar el dispositivo primero. Susan se puso pálida y me preguntó si había limpiado la tableta, y yo asentí. Parecía aliviada, probablemente pensando que ya no tenía pruebas, y me dijo que debería aprender a meterme en mis propios asuntos. Empezó a amenazar que si alguna vez le contaba a mi hermano sobre esto, arruinaría mi vida. La miré en blanco, sabiendo que absolutamente nada podría hacerme. Sus palabras empezaron a enfurecerme, y le pregunté por qué estaba tratando de defenderse. Intentó justificarse, diciéndome que merecía divertirse de vez en cuando y que Chad la hacía sentir mejor consigo misma. Al escuchar la falta de arrepentimiento en su voz, le dije firmemente a Susan que necesitaba sincerarse con mi hermano porque esto no me parecía bien. Comenzó a gritarme de nuevo de manera agresiva, pero la interrumpí rápidamente. Me levanté de mi asiento y le pedí que encontrara el camino de vuelta a casa por sí misma. No quería estar cerca de ella después de ver su comportamiento extraño. Susan seguía gritándome mientras la dejaba allí y me iba en mi coche. Decidí darle unos días para hablar con mi hermano por sí misma. Con suerte, se abriría y confesaría. Si no lo hacía para su cumpleaños en 4 días, entonces se lo diría yo. Observé y esperé a que Susan hablara con David cada vez que pasaban tiempo juntos. Esperaba que hiciera lo correcto y le contara todo. Pero desafortunadamente, fiel a su carácter, nunca le confesó y fingió que nunca tuvimos esta conversación. Si alguna vez estaba a solas con mi hermano, Susan nos interrumpía sin motivo aparente, tal vez temiendo que le dijera algo. También notaba que recibía mensajes de texto frecuentes a lo largo del día y por la forma en que sonreía, sabía que era de Chad, lo que significaba que seguía en contacto con él a pesar de mi advertencia. Con su cumpleaños llegando al día siguiente, supe que tenía que exponerla. Mi hermano y ella estarían volando esa tarde después de celebrar su cumpleaños. Así que, si alguna vez había un buen momento para hablar con mi hermano,
Necesitaba hacer antes de que volvieran a casa en su cumpleaños. Susan estaba extra alegre. Era como si estuviera celebrando que finalmente podría alejarse de mí y pensando que me había asustado con éxito. Poco sabía ella lo que tenía planeado para ese día. Mi madre había preparado con amor una gran comida para la cumpleañera. Habíamos invitado a un par de nuestros familiares y amigos cercanos para unirse a nosotros durante la celebración. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Susanne se sentó emocionada con todos para examinarlos. La observé con una sonrisa mientras revisaba uno por uno, absorbiendo toda la atención y disfrutando claramente de ser el centro de todo. Cuando llegó a mi regalo, su curiosidad era evidente. Era un paquete considerable y con emoción. Lo desenvolvió para encontrar un álbum de fotos en su interior. El álbum comenzó con una foto de ella de sus días universitarios en la parte superior. Sonrió y preguntó si había reunido sus fotos de infancia en este álbum. Sus ojos brillaban con la anticipación de una colección sentimental de recuerdos familiares. Le sonreí educadamente, sabiendo que muy pronto su sonrisa se convertiría en un ceño fruncido. En el momento en que abrió el álbum, su rostro se encontró con una foto tamaño A4 de ella y Chad. Continuó pasando las páginas para ver múltiples capturas de pantalla de sus mensajes con Chad. Mi madre y mi hermano, que estaban sentados a ambos lados de ella, se inclinaron para leer el contenido. Mi madre jadeó de inmediato, dándose cuenta de lo que era, y mi hermano llevaba una expresión de confusión. Susan trató apresuradamente de cerrar el álbum, pero mi hermano fue rápido. Arrebató el álbum de sus manos y se puso de pie para revisar las páginas. En este punto, todos sabían que algo estaba mal y se intercambiaban miradas. Mi papá, sintiendo algo extraño, preguntó en voz alta si había un problema, y observamos cómo el rostro de Susanne palidecía, dándose cuenta de que ya no podía huir de la verdad. Su mirada enfadada se encontró con la mía, pero mantuve el contacto visual, transmitiendo a través de mi mirada que no iba a retroceder. Había considerado cuidadosamente esta acción, incluso si parecía extrema. Ella fue quien eligió la infidelidad y era hora de que enfrentara las consecuencias. Después de hojear detenidamente las páginas, mi hermano me miró directamente y preguntó si todo era cierto. Asentí con afirmación. Susanne empezó a balbucear excusas, pero el daño estaba hecho. Mi hermano parecía como si le hubieran golpeado con un bloque de realidad. Sin pronunciar una sola palabra, había soltado la bomba de la verdad, dejando la habitación en un silencio atónito. Mi hermano luego tomó el teléfono de Susanne de sus manos, probablemente para investigar más a fondo. Mis padres, que estaban revisando el álbum ahora, parecían visiblemente estresados. Mi madre me preguntó cómo me había enterado de todo esto, y ahí fue cuando revelé todo. Les dije que tropecé con ello por accidente mientras usaba la tableta de mi sobrino, que en realidad era de Susan. Olvidó cerrar sesión en su cuenta, así que vi todos sus mensajes con Chad y tomé capturas de pantalla. Continué explicando que la confronté al respecto al día siguiente, pidiéndole que fuera sincera con mi hermano, pero ella se negó rotundamente. En cambio, intentó amenazarme, por lo que me vi obligada a revelar su aventura de esta manera. Mi hermano, después de descubrir las pruebas de los chats de Susan con Chad en su teléfono y escuchar mi versión de la historia, salió furioso, probablemente necesitando tiempo para procesar todo. Mi papá, que se mantuvo en silencio durante todo el lío, finalmente habló y le pidió a Susan que saliera de nuestra casa. Susan, atrapada en su propia red, trató de inventar excusas débiles, pero nadie estaba dispuesto a escuchar. Mi papá le dijo con firmeza que lo que había hecho era imperdonable y que debería haberle contado a mi hermano sobre esto en lugar de obligarme a exponerla de esta manera. Fue un momento intenso ver cómo Susan quedaba expuesta y se ruborizaba de vergüenza. Comenzó a llorar y subió corriendo las escaleras, avergonzada. Desde el incidente, mi hermano no ha vuelto a casa con Susanne. Mi sobrino se está quedando con nosotros y mi hermano le ha pedido a Susan que le dé espacio, aunque ella le ruega que vuelva con ella. Mis padres han hablado más conmigo al respecto y entienden completamente por qué tuve que exponerla de esta manera. Sin embargo, cuando discutí el asunto con mi abuela después, expresó su desaprobación. Según ella, no debería haber interferido en el matrimonio de mi hermano revelando el secreto de Susanne. Dada mi profunda admiración y cariño por mi abuela, su perspectiva me ha dejado reflexionando sobre si lo que hice estuvo bien. Entonces Reddit
¿Me equivoqué al exponer la aventura de mi cuñada cuando ella no le reveló nada a mi hermano? Actualización 1. Gracias a todos por sus opiniones sinceras. Aunque algunos piensan que me equivoqué, me alegra ver que otros parecen estar de acuerdo con lo que hice. Quiero aclarar una vez más que nunca habría hecho esto si Susan hubiera decidido hablar con mi hermano por sí misma. Por eso la confronté antes de revelar la verdad en su cumpleaños. Ojalá hubiera sido una mejor persona y le hubiera dado la noticia a ella en lugar de intentar amenazarme. En cuanto a mi hermano, ayer nos sentamos a discutir todo con más detalle. Fue desgarrador ver a mi hermano derrumbarse frente a mí, mientras me contaba que no tenía idea de que su esposa había estado haciendo todo esto a sus espaldas. Se preguntaba si esto había sucedido porque no podía prestarle suficiente atención debido a sus trabajos. Me conmovió ver a mi hermano así, sabiendo lo duro que trabajaba para mantener a su familia. Le dije que las acciones de Susanne no tenían nada que ver con él. Siempre había sido un esposo y padre ejemplar. Y si Susanne no podía apreciar eso, entonces no merecía estar con él. A pesar de mis intentos de consolarlo, mi hermano sigue profundamente afectado por la situación, revisando una y otra vez el álbum de fotos que contiene todos los mensajes de Susanne con Chad. No estoy segura de cuándo planea hablar con Susanne al respecto. He decidido tomarme algunos días más libres del trabajo, considerando ayudar en el negocio de mis padres para apoyar a mi hermano y ayudar a cuidar a mi sobrino durante este momento difícil. Actualización 2. Durante los últimos días, Susanne me ha estado enviando mensajes que se han ido convirtiendo lentamente en amenazas cada vez más absurdas. Sigue culpándome por revelar su secreto a mi hermano y al resto de la familia, sin asumir ninguna responsabilidad por haberle sido infiel a mi hermano en primer lugar. Entonces, al principio, lo ignoré porque entendía por qué estaba enojada conmigo. Pero con el tiempo, sus mensajes se volvieron cada vez más gráficos, amenazando con hacerme daño físico por lo que le hice. Sus mensajes se volvieron tan desagradables que me vi obligada a mostrárselos a mis padres. Hoy, mi mamá y mi papá se enfadaron inmediatamente al leer sus amenazas. Me instaron a mostrarle estos mensajes a mi hermano. Dudé, sabiendo que ya estaba lidiando con mucho y se sentía mal por toda la situación. Sin embargo, cuando vio lo que Susanne me había estado enviando, inmediatamente adoptó el papel de hermano mayor protector. Me aseguró que manejaría la situación y me dijo que la bloqueara de inmediato. Prometió que no me molestaría más y dejó claro que se encargaría de lidiar con su comportamiento. Ha sido una prioridad para mí pasar más tiempo con mi sobrino últimamente. Con mi hermano y él listos para volar de regreso a casa en un par de días, quiero aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos. Aunque mi sobrino siente que algo no está bien porque Susanne no está cerca, al ser un niño, fácilmente se absorbe en sus juegos y juguetes. Por el bien de mi adorable sobrino, espero que todo salga bien. Siguiendo el consejo de mi hermano, he bloqueado a Susanne, así que con suerte no podrá comunicarse más conmigo con sus amenazas. Estoy enfocada en crear un ambiente más positivo y reconfortante para mi sobrino durante estos tiempos inciertos. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización y reconozco que ha pasado bastante tiempo antes de proporcionar la última entrega de la historia. Han ocurrido muchas cosas desde mi última actualización y quería tomarme un tiempo para procesar todo. Después de que mi hermano y mi sobrino regresaron a casa, él confrontó a Susanne sobre la situación. Sin embargo, ella continuó negando todo a pesar de las pruebas claras que teníamos. Frustrado y decidido a conocer la verdad, mi hermano decidió tener una conversación directa con Chad. En esta conversación, Chad confesó todo, revelando que Susanne le había expresado su amor y él correspondió a esos sentimientos. Según Chad, estuvieron involucrados románticamente durante más de 1 año. Esta nueva revelación llevó a una confrontación acalorada e intensa entre David y Susanne. Más tarde, cuando mi hermano nos contó sobre su conversación con Chad, estábamos destrozados por él. Mi papá instó a mi hermano a que era el momento de decidir el destino de su matrimonio. Mi madre estuvo de acuerdo y le dijo a mi hermano que, sin importar lo que decidiera, todos estaríamos a su lado. También le recordé que tuviera en cuenta el interés superior de mi sobrino, ya que no era saludable para un niño estar expuesto a tanta toxicidad. 2 meses después, David tomó la difícil decisión de presentar la solicitud de separación de Susanne. Las peleas constantes habían afectado su relación y se dio cuenta de que no quedaba nada por salvar.
Incapaz de perdonar a Susan sus acciones y con ella sin voluntad de enfrentar sus errores, quedó claro que la mejor opción era tomar caminos separados. Como el proceso legal aún está en curso, Susan se vio obligada a mudarse de la casa de David. El peso de sus acciones tuvo consecuencias graves y enfrentó la realidad de perder su matrimonio. A pesar de los desafíos, mi familia ha permanecido unida en apoyo a David y mi sobrino. El desgaste emocional en David es visible, pero sigue demostrando fuerza y resistencia, decidido a proporcionar un entorno estable para su hijo, Daniel. Reflexionando sobre toda la experiencia, creo firmemente que revelar el romance de Susan fue necesario para el bienestar de mi hermano y la protección de mi sobrino. La verdad trajo claridad y permitió que mi hermano se diera cuenta de que estaba siendo engañado por Susan. Apoyo mi decisión y seguiré respaldando a mi hermano tanto como pueda en su camino hacia la curación.